Don Fernando cuenta que en los años 60, él y su amigo Pedro llegaron en la carreta de su papá desde su pueblo hasta un pequeño puerto pesquero que les quedaba a unos 40 kilómetros, llevando una carga de carbón hasta ahí. La tarea que les dio el papá de Fernando solo consistía en dejar el carbón, cobrar y comprar algo de carne de pescado salado y seco, y regresar antes de que oscureciera. Los dos jóvenes llegaron a las 11 de la mañana. En 1 hora y media descargaron el carbón, compraron el pescado seco y listo. Solo quedaba regresar. Pero como en todas las historias, no sé por qué el amigo que llevas de acompañante siempre te sonsaca y todo tiene un cambio significativo en la historia. Pedro era un enamorado sin lucha. Desde que llegaron al puerto pesquero, le tiraba piropos a las muchachas que se les topaba. Ya para venirse, Pedro le dice a Fernando que por qué no llegamos a la cantina, nos tomamos unas cervezas para el calor y de ahí nos vamos. Dirás bien, pero solo una, para llegar con luz al pueblo, ya que mi papá dijo que de noche es muy peligroso por el camino. Pedro le dijo claro, no te preocupes, en 20 minutos salimos de la cantina y nos vamos. Pues así lo hicimos. Llegamos, nos sentamos y pedimos 2 cervezas. Pero esas 2 cervezas se convirtieron en 4, ya que Pedro le echó el ojo a la mesera de la cantina. La mesera no era la mujer más hermosa del mundo, pero tenía lo suyo y también coqueteaba con él. Yo y Pedro y un señor medio borracho éramos los únicos en la cantina. A estas alturas ya teníamos 40 minutos en ella y dije, ¿sabes qué, Pedro? Hay que irnos, se nos va a hacer tarde y mi papá se va a preocupar y me va a meter una friega si llegamos tarde. Mira, Fernando, esa muchacha no está nada mal. Deja ver qué saco de provecho. Ahorita nos vamos. Apuramos a los caballos un poco para recuperar el tiempo perdido. No terminamos de decir cuando la mesera la teníamos a un lado ofreciéndonos algo de comer. Pedro dijo, tenemos que comer algo antes de irnos, ¿no crees? Y no sé cómo, pero me convenció. Yo estaba muy preocupado y constantemente le decía a Pedro, vámonos. Fue cuando el señor borracho que estaba ahí dijo, hazle caso a tu amigo, ese camino de noche dicen que espantan, y si ponen atención, en medio de él hay 2 cruces, de 2 que desaparecieron hace ya varios años. Nomás encontraron la carreta y un caballo muerto, y lo más raro es que el caballo no tenía la cabeza. El cuerpo estaba entero y atado todavía a la carreta. Pedro empezó a reírse y le dijo, ese cuento es el de siempre, solo quieres asustarnos, viejo. Yo escuché esa historia hace mucho y se sabe que los asaltaron, lo del caballo lo inventaste tú. Yo dije, pues tantito peor, si asaltan es peor que los espantos. Apúrate, Pedro, a comer y vámonos de aquí. Al terminar de comer, Pedro estaba enamorando a la mesera. Mientras ésta le sonreía, yo me molesté y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir. Si quieres, quédate. Así que me levanté y aquel borracho me dijo, haces bien, muchacho. Apúrale y que llegues bien a tu pueblo. Me levanté de la mesa y a Pedro ni le importó. Me subí a la carreta con la esperanza de que Pedro saliera corriendo y eso no pasó. Así que me puse en marcha. Llevaba 10 minutos rumbo a casa. Iba despacio para ver si mi amigo me alcanzaba y a cada rato volteaba a ver si venía. Pero al final me traicionó la conciencia y regresé por él. Para mi suerte, a medio camino de regreso lo vi que venía. Lo alcancé y traía una botella de tequila y una caja de cigarros en cada mano y una sonrisa de oreja a oreja. Le dije, no chingues, Pedro, ya es bien tarde, se nos va a oscurecer. El cínico me responde, ¿tú crees que me iba a venir sin tener un beso de esa plebita? Jamás. Y por eso traje esta botella, para celebrar mi conquista y el camino se nos haga más corto. Así
que ajusta el caballo. A medio camino y media botella de tequila, le dije: mira, allí están las 2 cruces que dijo el señor de la cantina. Yo arrié más al caballo para llegar más pronto, y es que empecé a sentir miedo de que nos asaltaran en el camino, porque este estaba rodeado de un monte muy espeso e impenetrable. Pedro tiró una colilla de cigarro y al mismo tiempo volteó en dirección a él y exclamó a su madre: mi Fernando, algo está hecho bola ahí en el monte. Yo le dije: ahora que por tu culpa se nos hizo tarde, me quieres asustar, no tienes madre. Te lo juro que vi algo, mejor apurarnos, ya se está poniendo el sol. Cuando Pedro se quedó callado me preocupé y pensé que sí había visto algo. Él iba volteando para todos lados y se puso algo inquieto. Tal vez el alcohol lo hizo ver cosas, decía yo. En ese momento, entre el ruido de la carreta y las pisadas del caballo, oí ramas quebrándose por el lado que venía Pedro. Él volteó a verme como diciendo: ¿qué es eso? Ya no había duda. Algo nos iba siguiendo por el monte y se movía a la misma velocidad que la carreta. Pedro dijo: han de ser algunos perros rabiosos. Voy a agarrar el machete y tú no dejes de acelerar. Si nos brinca uno, le doy con él. Así continuamos, y lo que sea que nos perseguía, ahí estaba. Faltaba 1 hora más o menos para llegar al pueblo, y los dos estábamos muy asustados. Delante, en el camino, el monte se haría menos espeso, y fuera lo que fuera esa cosa, la íbamos a ver, porque estaba claro que no eran asaltantes. Antes de que el monte se hiciera claro, Pedro apuntaba la poca luz de las lámparas de aceite que llevábamos hacia el monte y decía que era algo gris que le corría al lado. Esa noche las nubes se apartaban de la luna llena y la noche se hizo más clara, ya casi para que el monte se terminara del lado del camino. A mí y a Pedro se nos quitó lo poco borracho que estábamos. Él dijo: tú acelera, sea lo que sea, le voy a dar un machetazo, ha de ser un coyote o varios. Nuestros corazones latían al máximo al acercarse el claro del monte, y este llegó. Se escuchó un aullido que atemorizaba al más valiente. En el momento que se aclaró, ahí estaba esa bestia. Su pelaje brillaba con la luz de la luna. La sangre se nos fue a los pies y esa cosa invistió la carreta. Pedro alcanzó a tirarle con el machete, pero de un zarpazo casi se lo arranca. El caballo se puso más nervioso. Todo era una maldita locura. Entre los gritos de Pedro, la carreta y esa maldita bestia aullando. La bestia aceleró su velocidad y se nos adelantó, solo para quedar de frente y brincar con tal fuerza que tumbó al caballo y la carreta junto con nosotros. Salimos volando y cada quien quedó de un lado del camino. Pedro quedó sin movimiento por la herida y yo no podía ponerme de pie del miedo porque las piernas no me respondían, pero la bestia se fue primero por él y vi con mis ojos algo que hasta la fecha no voy a olvidar jamás. Ver cómo a mi amigo lo destazaban vivo, parte por parte, como queriendo que sufriera, y yo ahí, sin poder moverme. Ya que terminó, Pedro, regado por todos lados, la bestia volteó a verme y se acercó poco a poco a mí. Vi cómo esos ojos brillaban como el fuego y en medio su pupila negra y jadeando con ese hocico enorme, escurriendo la sangre de mi amigo todavía. Ya que lo tenía a unos 2 metros de mí, sucedió la cosa más increíble que me pasó en lo largo de mi vida. Esa bestia empezó a hablar y se paró en sus patas traseras. Me dijo que me fuera y que si volví otra vez al puerto, que ni tan siquiera mirara a su hija en aquella cantina, y que pobre de aquel que trate de tocarla. Sé que soy un mendigo borracho y que ni mi hija y mi esposa me quieren,
pero aún así la sigo protegiendo, igual como aquella vez que le faltaron el respeto a mi esposa hace varios años, y lo único que queda de ellos son esas dos cruces en medio del camino. Y así como si nada, esa cosa se marchó. Tardé unos minutos en reaccionar, pararme y salir corriendo de ahí, y no paré hasta llegar al pueblo. Al llegar nadie me creyó, y la gente cuando regresó por lo que quedaba de Pedro, no encontró nada, solo sangre por todos lados. A mí me metieron a la cárcel por la desaparición de Pedro, ya que cuando preguntaron en el puerto por nosotros en la cantina, les dijo el borracho del pueblo que salimos de ahí peleando por la mesera y que lo más seguro es que en el camino ya borrachos salimos mal porque la muchacha le correspondió a él y no a mí. Tras 15 años de prisión, pocos fueron los que me creyeron, solo aquellos que saben de la existencia de esa bestia llamada Nahual. Este fue uno de los extraños casos, pero muy poco conocido, de informe de apariciones de nahuales de los residentes de Córdoba, Veracruz, que se dice que es un lugar de brujos y nahuales, aunque en su mayoría se guardan las historias para sí mismos. A menudo salen al mundo exterior, generalmente a través de las personas jóvenes, ya que los viejos no les gusta hablar de ellos. Un testigo dice que durante mucho tiempo se había mostrado escéptico acerca de las historias que su madre solía contar sobre nahuales, hasta que se encontró con uno por sí mismo. Una noche de noviembre, acababa de regresar de la celebración de Día de Muertos con su familia y su abuela. Estos iban platicando de historias de miedo, de apariciones y espantos, y la conversación llegó hasta las historias de nahuales. Su abuela le dijo que dejaran de hablar de ellos. Le dijo que era peligroso. En verdad se veía molesta y le dije: abuela, cálmese, solo son historias, no es para que nos regañe. Esa misma noche, mientras se acostaba, preguntándose por qué su abuela había estado tan molesta por el tema, algunos aullidos le llamaron la atención, ya que estos eran diferentes a los de los perros comunes. Y es que ¿quién no ha tenido esa curiosidad cuando escuchas algo que no encaja en tu entorno y quieres ver qué es, aunque sabes que te puedes llevar un susto? O esa otra sensación que cuando estás acostado y volteas a la ventana como sintiendo que algo está ahí. Pues así lo hizo el joven. Se levantó y miró afuera de un lado a otro despacio, viendo todo sin dejar pasar detalle, pero no pudo ver nada moviéndose ahí en la noche. Pensando que era solo un gato o un perro callejero, el joven comenzó a darse la vuelta cuando la sangre se le heló y sintió que el corazón se le detuvo tan solo por un segundo, sintiendo que la sangre se le fue hasta los pies, todo provocado por un fuerte grito, todo distorsionado desde la oscuridad. Cuando volvió a mirar hacia afuera, pudo ver débilmente una figura de lo que parecía un perro. Este estaba allí agachado en lo negro de la noche, con su pelo totalmente desordenado y negro y los ojos brillantes que desprendían una maldad con tan solo verlo. También comenzó a notar un olor como a carne podrida que se mezclaba en el aire, y él se apartó de la ventana para ir a contarle a su madre lo que había visto. Al principio, ella le dijo lo que él había pensado primero, que era solo un perro callejero y que estaba sugestionado por todas las historias que habían contado.
pero él sabía que no era eso. Fue entonces cuando las cosas dieron un giro para el lado oscuro. En eso lo oyeron. Lo que estaba afuera comenzó a hacer más de sus terribles aullidos y comenzó a sonar como si estuviera golpeando afuera en el suelo. Él le dijo: ¿escuchaste eso? De eso es lo que te estoy hablando. Así que tanto ella como él volvieron a mirar afuera de la ventana y aquel perro se dirigía hacia la puerta. Caminó con una extraña forma, como si sus patas estuvieran quebradas, y movimientos que no se podían explicar. Podíamos escuchar cómo empezaba a rascarse contra la puerta y a hacer este extraño gemido. Mi mamá fue a buscar a mi papá y ambos comenzaron a gritar palabras que no conocía, y algunas de ellas eran malas palabras de todo tipo, diciéndole que se fuera y diciendo que no era bienvenido en esta casa. Bueno, toda esta conmoción fue suficiente para que mis abuelos, que vivían enseguida de la casa, llegaran por atrás del patio, ya que estas casas estaban conectadas. Al parecer, ya sabían exactamente qué hacer. Cuando mi abuelo preguntó lo que estaba sucediendo, fue a su casa, sacó una pistola de un cajón y una bolsa con algunos polvos. Recubrió unas cuantas balas con las cargó en el arma y fue directo a la puerta, gritando más groserías una tras otra. Así lo hizo unos minutos, hasta que abrió la puerta y disparó 2 veces. Y nada, la cosa logró escapar antes de que mi abuelo pudiera poner una bala en ella. Mi abuelo dijo: es el más rápido que he visto. Lo siguiente fue que mis tías y mis padres se estaban volviendo locos por lo que acababa de suceder, diciendo cosas como: ¿y si vuelve mañana? ¿Y si nos vio? Eso significa que no nos va a dejar ahora. Después, mis abuelos calmaron a todos, yo incluido, diciendo: estaremos bien, y todos nos fuimos a la cama, alrededor de las 3 de la mañana. Al otro día, ya que amaneció, mis abuelos llamaron a sus vecinos y les explicaron lo que había pasado. Uno de ellos era un curandero que solía curar maleficios y espantaba todo tipo de maldades, y que además curaba enfermedades, y que venía a bendecir a cada miembro de la familia y los terrenos de las 2 casas. Así lo hizo y duró como 2 horas. Yo le pregunté que si el contar historias de ellos hacían que vinieran, y él me dijo: a veces, cuando se habla de ellos, alguno está cerca y se dice que te sigue, pero también hay unos muy poderosos que están hasta otros pueblos muy alejados. Esos también vienen. Algunas veces solo vienen por tus gallinas o ganado chico, como chivos o borregos, y otras veces vienen a hacerte daño, porque existen nahuales que no se controlan. Estos están convertidos por siempre, y esos son muy peligrosos. Después de los rezos y bendiciones y limpias, jamás volvimos a experimentar cosas así, y espero que así sea. Pasé un mes con mis primos en la casa de mi abuela. Era octubre, y las edades de mis primos eran entre los 10 y los 15 años. Yo era el mayor, tenía 15, y me estaba quedando con un niño de 10, 13 y 14 años. Un día nos quedamos despiertos, contando historias de miedo. Pero una noche, unas semanas después, decidimos hacer una fogata en la parte de atrás. La casa de mi abuela está en un rancho, los vecinos están demasiado lejos, el patio trasero es puro monte espeso, con senderos artificiales que lo atraviesan. Pero ese día estábamos al otro lado del patio, en una pequeña parcela de terreno abierto.
No se podían ver los patios de los vecinos desde ahí y probablemente había unos 200 metros a cada lado de nosotros que pertenecía a mi abuela. Eran tal vez las 11 de la noche y estábamos jugando a la verdad o al desafío. Después de contar historias de miedo, mi prima de 14 años nos retó a mí y a los de 13 a caminar por los senderos durante 10 minutos más o menos. Dije que sí inmediato, ya que no me asustaba fácilmente y era bastante sensato. Pero mi primo, más joven, estaba un poco más indeciso. No trajimos una linterna porque aún no estaba tan oscuro como una boca de lobo. Se podía ver lo suficiente como para no morir. Caminamos por los senderos durante unos 5 minutos y apenas podíamos ver el fuego a través del monte cuando decidimos girar. En medio del camino había una gran criatura parecida a un perro, encorvada, con sus manos delanteras casi tocando el suelo. Quedamos paralizados. Imagínate que ahí, de la nada, a unos cuantos metros, esté parado ante ti algo que nunca hayas visto y que sientas esa sensación que te eriza la piel de la cabeza a los pies y tu corazón dejara de latir por unos segundos. Lo más que recuerdo es cómo sus ojos eran de un color como el maldito fuego y tenía la forma de un perro, pero con cabeza humana. Ese cuerpo como si fuera un perro, pero las manos y los pies humanos. Nos miró directamente y sé que estaba paralizado por el miedo mientras se alejaba en dirección opuesta a nosotros, hacia un riachuelo que atraviesa el patio. Al final, mi primo y yo gritamos "maldita bestia", y los otros primos y mi abuela corrieron hacia nosotros. No recuerdo mucho aquí, porque estaba realmente desorientado y no podía pensar correctamente, pero me desperté en la cama, así que supongo que me llevaron a la casa. Todos los niños dormían en una recámara, en una gran habitación con ventanas corredizas de vidrio. Mi cama estaba pegada a una gran ventana de vidrio y podía ver a mis primos jugando fuera. La casa está pegada a la sierra, por lo que hace un poco de frío, incluso a fines de octubre, y había una ligera brisa, así que me puse una chamarra y corrí para reunirme con ellos afuera, saltándome el desayuno sin querer perderme nada divertido. Pero cuando llegué, me di cuenta de que no estaban jugando, sino que corrían a buscar a mi abuela. Sus perros, ambos, estaban muertos. Estaban totalmente destrozados. Sus cuerpos estaban regados por todas partes. Esa noche nos acostamos temprano. Me desperté quizás a las 2 de la mañana porque sentí que algo me golpeaba la cabeza. Mis primos estaban todos sentados en la cama doble frente a mí, al otro lado de la habitación. Ellos estaban callados y mirándome fijamente. Me miraban como si se tratase de un muerto. Su silencio empezó a inquietarme al grado de sentir miedo. El chico de 13 años asintió con la cabeza hacia la ventana y yo me quedé helado y todos parecían demasiado asustados. Giré mi cabeza lentamente hacia un lado y vi una cara realmente desordenada pegada a la ventana, con los ojos abiertos mirándome
Esta cosa tiró un zarpazo con su brazo y me tomó del cuello. En ese momento, supe que iba a morir. Sentí sus manos todas rasposas y ese filo de sus garras que rozaban mi piel. Grité tan jodidamente fuerte y parece que mi abuela estaba preparada. Esta, al oír mis gritos, disparó una escopeta y la bestia me soltó, para después salir corriendo. Tal vez, y digo tal vez, que si no es por las protecciones de la casa que tenía la ventana, seguro me lleva. Al día siguiente se reunieron varios hombres del pueblo y siguieron su rastro hasta perderse a las orillas de un cerro muy grande. Yo jamás volví ahí, pero supe que jamás en el rancho se volvió a aparecer esta cosa a los que los pobladores llamaban el nahual. Mi abuela, por parte de mi madre, siempre fue muy supersticiosa. Ella no cree en religiones, pero cree en muchas cosas paranormales. Siempre nos contaba historias de terror, de esas que se hablan en los ranchos. Ella decía que lo paranormal existe, pero con el tiempo esto se ha olvidado y ha quedado solo en historias que cuenta la gente. Y que si no las contaba, era porque quería que nosotros estuviéramos preparados para cuando sucediera algo difícil de creer y que sepamos qué estaba pasando. Pero para nosotros solo era nuestra abuela y nos gustaba oír sus historias de brujas y aparecidos y demás. Pensamos que solo lo hacía para asustarnos, pero en ocasiones nos contaba historias de nahuales. Y cuando lo hacía, cerraba ventanas y las contaba en voz baja. Decía que no quería que le escucharan, ya que ellos escuchan a muchos kilómetros de distancia y podrían ir a buscarla. Su madre era indígena de sangre pura y su padre era un mestizo. Su esposo murió joven, decían que de un paro cardíaco. De cualquier manera, ella tenía mucho tiempo viviendo en la ciudad, nunca quiso regresar a su pueblo natal, no quería saber nada de él, y la verdad, cuando uno es niño, ni pregunta por qué. Un año, yo estaba en la escuela primaria, y su hermana, la mayor, murió, y mi abuela, por esta causa, tuvo que ir a su pueblo natal. Parte de la visita fue bastante tranquila, típicamente aburrida de viejos, excepto que ella siempre mantenía las cortinas cerradas y siempre miraba por la ventana, y cuando alguien preguntaba, ¿qué estás haciendo?, simplemente respondía, me está mirando. Estas palabras las dijo casi todo el tiempo que estuvimos ahí. El día que enterraron a su hermana en el panteón, parecía que no se sentía triste. Yo estaba muy pegado a ella y no dejaba de mirar para todos lados. Se le veía angustiada, no de la muerte de su hermana, sino de otra cosa. Cuando terminó el entierro, antes de subirnos al carro, los árboles empezaron a moverse por un viento tan helado y raro de esos días. Yo miré a mi abuela, miré que su mirada estaba fija en unos árboles y le pregunté que si qué veía. Mi abuela dijo, nada, hijo, nada, solo que ese cabrón ya me encontró. Yo no sabía de qué hablaba. Después de ese momento muy raro para mí, nos fuimos. Nos quedamos 9 días en el pueblo, porque aquí a los difuntos se les hace una misa en casa que se le llaman novenarios. En el último novenario o misa antes de eso, mi abuela visitó a una señora aún más vieja que ella y platicaron como 2 horas. ¿De qué? ¿Quién sabe?
Un día antes de irnos, mi abuela y mi entonces hermano menor, que ahora tiene 19 años, estaba en el patio delantero esa noche. Estaba jugando, cuando de repente mi abuela comienza a gritar: «Él está aquí. Aléjate de esa criatura. Aléjate ya». Por supuesto, estando en un pueblo, todos asumimos que mi hermano había encontrado un alacrán o una serpiente, así que todos salimos corriendo para ver a mi abuela agarrando a mi hermano pequeño y temblando de terror contra el costado de la casa. Y parado en el medio del patio, allí estaba ese perro grande, negro, de tamaño enorme, y miraba a mi abuela con una intensidad que nunca antes había visto. Nos miró, y sé que no me lo van a creer, pero esta bestia habló con una voz que parecía que no salía de él. La voz se escuchaba por todas partes. Él dijo: «No se metan, he venido por ella. Tiene una deuda muy grande que pagar conmigo, y si no se va ella, alguien de su familia lo hará. Su esposo mató a mi esposa de joven y el muy cobarde se quitó la vida antes de pagármela». Todos estábamos paralizados. Un tío mío sacó un machete y yo no sé cómo alguien tiene el valor de defenderse de algo así. Creo que fue por supervivencia. La bestia resopló un poco y se alejó. No recuerdo si se movió muy rápido o no, pero recuerdo que tenía ojos de un amarillo muy intenso y era tan negro como la noche más oscura que pueda haber. Nos metimos en la casa. Yo estaba llorando y no podían consolarnos a mí y a mi hermanito. Recuerdo que nos dijeron que solo fue un perro rabioso, pero yo estoy seguro que habló. Yo estoy seguro que esos ojos no eran naturales y su presencia te hacía temblar y no podías moverte, mucho menos correr. Mis tíos decían que querían traer al cura, y mi abuela dijo: «¿Y ese para qué sirve? Será mejor que se dejen de cosas. El nahual me encontró y no hay nada que puedan hacer». Mis tíos se quedaron callados. Mi papá dijo: «Nos vamos esta misma noche», pero un tío le dijo que había llovido mucho por la mañana y que el agua no va a bajar hasta el día siguiente, que un arroyo que cruza por el camino que lleva a la carretera no íbamos a poder pasarlo. Esa misma noche trajeron al cura y rezó mucho. Aventó agua bendita por toda la casa, le dio un rosario a mi abuela y nos dijo: «Dios los proteja». Yo escuché que mis tíos tenían escopetas por si las dudas. Mientras mi abuela estaba encerrada en su cuarto con mis tías, yo me pegué a la puerta y escuché cómo ella les contaba que esa cosa siempre la siguió hasta que se fue a la ciudad, pero cuando era joven podía moverse y defenderse. Ella siempre se movió de pueblo en pueblo hasta llegar a la ciudad, pero ahora que ya estaba vieja y cansada, quería acabar con esto. Todo era muy confuso para mí y estaba muy asustado. Un tío durmió en el cuarto de la abuela esa noche. Yo la verdad no dormí. En la madrugada se escuchaban unos aullidos por todos lados. Se escuchaban alas muy grandes que pasaban por arriba de la casa. Todo fue una pesadilla, aunado a los relámpagos que se veían y rayos que se escuchaban a lo lejos. No sé cómo, pero sabía que esa bestia estaba cerca. Al día siguiente, mi tío, que dormía con mi abuela, se quedó dormido y cuando despertó, mi abuela no estaba. Nadie se dio cuenta cuando ella se había ido. No la encontramos por ningún lado. La buscaron por el río, por el monte, en todas las casas del pueblo, y nada. Se dio aviso a la autoridad del pueblo y la declararon desaparecida. Jamás volvimos a ver a mi abuela. Con el tiempo yo crecí
y eso que viví no lo puedo olvidar. Y me pregunto si mi abuela se la llevó el nagual o simplemente escapó. Tal vez la viejita con la que platicó antes de irnos sabía lo que iba a hacer. Pero mi duda es que si escapó y murió de muerte natural en algún lugar lejos del nagual, quiera cobrar su venganza con algún familiar de nosotros. Tal vez nunca lo sabremos. O tal vez sí, cuando el nagual venga a cobrar venganza. Me asomé por la ventana y en el medio del patio estaba el tío parado en medio de la noche. Y al fondo, arriba de un árbol, estaban esos dos ojos brillantes, como si estuviera esperando para atacarlo a él. Decidí ir con mi amigo Carlos para estar unos 3 días en la casa de su tío, en un rancho de Veracruz. Su abuelo vive cerca de un lugar llamado Córdoba, en medio de la nada, pero rodeado de algunas casas. Los dos vamos a la universidad juntos y estaba un poco interesado en conocer las tradiciones de su pueblo. El primer día que nos quedamos hizo bastante frío, nada fuera de lo común, pero luego su tío, no tan mayor, de alrededor de unos 50 años, dijo que un perro callejero salió de la nada, pero que no le hiciéramos caso. Para mí, actuó un poco extraño y raro. Decía que era muy grande y que no coincidía con ninguna raza que hubiera por ahí. Esa noche, estábamos viendo una película en la sala. Esta tenía ventanas que daban a la calle y eran bastante grandes para ser una casa de rancho, pero a la vez no era nada lujoso. Con las cortinas abiertas de par en par, su tío estaba en la cocina preparando la cena y estábamos viendo la película. Junto a la ventana hay una estantería mediana donde se guardan los platos y vasos. Carlos fue a agarrar un tazón para echar unas botanas que acabábamos de comprar, pero se asustó, porque ese perro negro nos estaba mirando a través de la ventana que da a la calle. Estaba sentado en medio del patio. No es algo que hagan los perros normales desde mi punto de vista, o el de Carlos. Carlos abrió la puerta y le gritó para que se fuera. Se fue caminando, dando 3 pasos y volteaba. Daba otros 3 pasos y volvía a voltear. Esto se repitió varias veces, hasta que lo perdimos de vista. Esto dio escalofríos, ya que la mirada de no era la de un perro, ya que en mi casa hay uno y he visto demasiados perros para distinguir que esa mirada era totalmente macabra. Fuimos a Córdoba a comprar algo de comida y regresamos a la casa. El perro no estaba a la vista y nada inusual se veía. El tío de Carlos fue a visitar a algunas personas, así que solo estábamos Carlos y yo. Alrededor de las 7 en punto, escuchamos a alguien tratando de abrir la puerta. Los dos miramos hacia afuera, ya que no se escuchó ningún auto y ningún ladrido de algún perro. Mirando por la ventana de la sala, vimos que ahí estaba el perro, tratando de abrir la puerta con sus patas. Vimos cómo se paró en sus 2 patas traseras y las delanteras se transformaban un poco, casi parecían las de un ser humano, a no ser por su pelaje y las garras, pero esto era confuso, ya que no estaba tan claro. Yo pensé que esto estaba muy extraño, pero realmente no estaba tan asustado, pero Carlos sí. Pero él abrió la puerta y le gritó para ahuyentarlo. El tío regresó más tarde y Carlos le contó lo sucedido a él. No le gustó lo que escuchó, pero no dijo nada, solo respiró profundo. Y así nos fuimos a dormir.
Dormimos en la habitación de invitados, ya que ésta tenía 2 camas, pero una de las ventanas quedó media abierta. Apagamos la luz, pero de pronto se oyó un sonido desde lo alto del techo. Pasos de pisadas, sonidos de rasguños y muchos jadeos. Luego sonó como si hubiera saltado sobre un tambo de agua que se encontraba fuera en el patio. Al principio escuchamos lo que sonaban como ladridos, pero a medida que se hacía más fuerte, los ladridos de los otros perros que se oían a lo lejos dejaron de hacerlo y parecía que ahora chillaban. Pero de repente, algo estaba corriendo por la casa ladrando y no era un perro. Claro que no lo era. Ese ladrido sonaba como un humano, una voz masculina, profunda, que ladraba como si supiera que nosotros sabíamos que no era un perro. Luego estaba jadeando de nuevo junto a la ventana y empezamos a enloquecer de miedo. Carlos decidió, en mi opinión, una estupidez: abrir la cortina para mirar afuera. Y ahí estaba otra vez el perro, en sus patas traseras parado, mirando hacia nuestro cuarto. Pero esta vez apestaba mucho y sus ojos brillaban. Imagínate cómo te sentirías si enfrente de ti hay unos ojos mirándote fijamente mientras brillan en la oscuridad, y piensa que no mira la casa, no mira a otro lado, te están mirando a ti, porque tú eres su objetivo. Las patas de este animal estaban deformadas, parecían manos con uñas demasiado grandes y algo muy gruesas y afiladas. De nuevo, ambos gritamos y cerramos las cortinas. El tío entró corriendo a nuestro cuarto y lo primero que hizo fue agarrar unas tijeras y ponerlas en forma de cruz, cargar 3 cartuchos en la escopeta que estaba debajo de la cama, bendecirla y rezar. Y así salió a disparar y gritar y mentarle de la madre para que supiera que esa cosa no era bienvenida ahí. Así esa bestia se fue, quién sabe hacia dónde, pero ya no estaba más ahí. El tío de Carlos nos dijo después que era un nahual y que una vez al año vuelve. Tenía 2 años que no lo veía, pero esto fue porque estuvo con un hijo 2 años en Estados Unidos. Yo le pregunté que si no le tenía miedo y por qué, si lo tenía a corta distancia, disparó al aire. Él se quedó callado un poco y dijo: la verdad, solo viene a buscarme para asustarme, pero ya son 2 días seguidos. Creo que está aquí por ustedes. Será mejor que mañana se vayan muy temprano. Esto no es seguro ya. Dejó la escopeta en la mesa y se fue a dormir. Le dije a Carlos: yo no estoy a gusto. Yo no creo que pueda dormir después de haber visto esa cosa. Todavía estoy temblando. Y esa quietud de tu tío, muy calmada, me inquieta aún más. ¿Sabes qué, Carlos? Voy a tomar esa escopeta y apenas así voy a poder dormir. Y si se aparece de nuevo, yo sí le voy a disparar. Carlos estuvo de acuerdo, porque él también estaba muy asustado. Ya acostados, se escuchaban aullidos, pero muy raros, como de un perro, pero casi llorando. Esos aullidos empezaron a notarse que cada vez se oían más cerca. Para la 1 de la mañana, el aullido ya casi se sentía fuera de la casa. Yo empecé a temblar y tomé la escopeta acostado en la cama, tapado, pero apuntando hacia la ventana. Por un rato los aullidos cesaron y escuché que se abrió la puerta del cuarto de mi tío y después la puerta que da al patio. Sabía que el tío estaba afuera, así que le dije a Carlos: despierta. Y él dijo, como si hubiera dormido: nada, esos aullidos me tienen aterrado. Y oíste que tal vez mi tío salió. Él fue a ver qué está pasando, déjalo. Él sabrá qué hacer.
yo no me muevo de aquí. Yo le dije que estaba bien, pero yo voy a ver lo que está pasando. Así que me acerqué a la ventana y en el medio del patio estaba el tío parado en medio de la noche. Y al fondo, arriba, en un árbol, estaban esos dos ojos brillantes, como si estuvieran esperando para atacarlo. Salí rápido de la casa, pero sin hacer mucho ruido, y rodeé la casa para evitar que esa cosa atacara al tío. El perro nunca me vio porque su mirada estaba fija y clavada en él. De pronto la bestia brincó y yo sin pensarlo disparé, y al parecer acerté, ya que este cayó como costal y herido. Al mismo instante oí al tío gritar: «¿Pero qué haces, muchacho pendejo?». Yo estaba confundido, pero aún así volví a disparar, esta vez dando de lleno en la bestia. El tío cayó de rodillas y por un momento pensé que él también estaba herido. En eso salió Carlos después de oír los disparos y los gritos. «¿Y qué fregados pasó? ¿Qué hiciste? Le disparaste a mi tío». Pero rápido vio a esa bestia tirada en el suelo y de pronto supe que algo no estaba bien, ya que el tío empezó a llorar desconsoladamente. Y esa bestia, poco a poco se le caía el pelo hasta quedar casi como un humano. El tío, llorando, nos contó que esa era su esposa, que cuando era joven, para salvar a su hijo, hizo un pacto para salvarlo, y que su hijo vivió, pero tan solo vivió 2 años. Y al morir su hijo, la mamá se convirtió en nahual y cada año venía a su casa, y cuando los vio a ustedes, pensó que tal vez uno de los dos era su hijo. Al final, el tío me dio las gracias porque él sufría cada vez que la veía y no tenía el valor de terminar con eso. Él dijo que lo intentó muchas veces para regresarla a su forma humana durante muchos años, pero jamás lo logró. Y ahora, debido a mí, tal vez ella descanse en paz.